es un Global Fellow de Wilson Center en Washington, D.C., economista. Bienvenido, Lucio Castro, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenido al programa, muchas gracias por permitirnos esta entrevista y poder conversar un poco sobre tus perspectivas para los próximos meses, ¿no? Que es muy difícil también ver qué es lo que va a suceder con todo lo que está sucediendo, ¿no? A nivel, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, quisiera empezar con un punto que es la evolución de la relación comercial de Estados Unidos con el mundo. ¿Cómo la ves tú ahora que ya está más clara también quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, dado ahora que sabemos que el presidente electo Biden tomaría el poder? ¿Cómo podría cambiar la relación comercial de Estados Unidos con el mundo ahora en los próximos años? Mira, yo creo que hay tres puntos principales. El primero, me parece, más allá de cuáles son las perspectivas, es tratar de entender qué es lo que está pasando económicamente en los Estados Unidos y por lo tanto en el resto del mundo. Desde el punto de vista práctico, la pandemia ha terminado. Desde el punto de vista económico, con los descubrimientos de vacunas de alta efectividad, el anuncio ya esta semana que comienza la vacunación en el Reino Unido y que va a comenzar muy pronto, probablemente el mismo mes de diciembre, también en los Estados Unidos, y esto se ha reflejado en las bolsas de valores tanto de Estados Unidos como de Europa. Segundo elemento es la caída de la economía americana ha sido mucho menor de lo esperada. En junio la caída con respecto al periodo pre-COVID fue menos 2%, con lo cual mucho menos peor de lo que se esperaba. Y esto tiene que ver, obviamente, con el paquete de estímulo monetario, pero sobre todo fiscal, prácticamente récord que se implementó en Estados Unidos. Entonces, probablemente lo que estamos viendo es la economía, después de haber tocado fondo en abril, con una caída de más de 20% del producto a nivel mundial, por la recuperación de los Estados Unidos, anteriormente por la recuperación de la economía china, está volviendo a crecer. Y este es el primer elemento importante porque el comercio mundial está íntimamente atado al movimiento del Producto Bruto Interno Mundial, particularmente las principales economías que son Estados Unidos y China. El segundo elemento es que probablemente con la nueva presidencia de los Estados Unidos veamos un giro en la política comercial americana, probablemente un giro más hacia el multilateralismo, menos bilateralista, probablemente con una menor utilización de las políticas de medidas arancelarias y de represión o de retaliación comercial, pero no creo que haya un cambio sistemático en el sentido particularmente de la relación con la República Popular China. Lo que sí es una buena noticia para países como los nuestros en América Latina es que, dada esta recuperación de la economía mundial y a pesar de los ruidos que hubo en la anterior presidencia en los Estados Unidos con la República Popular China, no se ve a nivel mundial un regreso al proteccionismo de la década de 1930. Con lo cual, estos son todas buenas noticias para América Latina. Agregaría un último elemento que es importante particularmente para las economías sudamericanas, que es básicamente la recuperación del precio de los productos primarios, que básicamente a caballo de la recuperación de la economía china están nuevamente alcanzando muchos casos precios récord, mucho más altos incluso de lo que había anteriormente de la pandemia. Entonces, estos tres elementos, más allá de la cuestión de la política comercial, creo que dan un panorama mucho más positivo del que teníamos en abril para Estados Unidos y para la región inmediatamente por el efecto que tiene Estados Unidos en el crecimiento económico mundial y en el comercio mundial. Pero sí, y como mencionas, si bien la recuperación ha sido mejor de la esperada en los Estados Unidos, ya muchas agencias de inversión y analistas económicos se han pronunciado en los últimos días sobre la segunda ola y que además esta segunda ola podría ser lo peor de la pandemia en los próximos, que duraría los próximos 2 a 3 meses, ya que todavía la vacunación podría tomar un tiempo, digamos, antes de recuperar la calma y pues atravesando un invierno que aumenta la carga viral en los países del norte, ¿no? Entonces, coméntanos también en ese sentido cuál sería tu expectativa
también para la recuperación después de eso, ¿no? En ese sentido. Creo que en el caso de los Estados Unidos, como digo, me parece que es un tema inminente la vacunación a nivel, por lo menos no masivo inmediatamente, pero sí para los grupos de riesgo, y eso lo que va a generar inmediatamente va a ser una recuperación aún más rápida de la actividad económica. Esta crisis económica a nivel mundial tiene la particularidad que los gobiernos o las economías, las sociedades han apagado de forma voluntaria la economía, básicamente pidiéndole a la población que no concurra a sus trabajos, quedándose en sus casas, y eso lo que ha generado es una caída del producto, del consumo, de la inversión y por lo tanto de la actividad económica. Una vez que se resuelve el principal problema que tiene la economía mundial en este momento, que tiene que ver fundamentalmente con la pandemia, lo que vamos a ver es una aceleración de la recuperación económica. Y te agrego un segundo elemento importante que no mencionamos anteriormente, que son las tasas de interés que están a niveles bajísimos históricos a nivel mundial. Las tasas de interés que está pagando los Estados Unidos son menos 0,1% por los bonos a 10 años, lo cual significa que son negativos en términos reales, menos 0,1% en términos reales. Hoy la discusión, más allá que la deuda producto en los Estados Unidos es más de 100% del PIB, es que Estados Unidos prácticamente tiene espacio ilimitado desde el punto de vista fiscal para reanimar la economía luego de la pandemia. Con lo cual, aún con tasas de interés tan bajas, que limitan obviamente la política monetaria, del punto de vista fiscal, el gobierno americano, el Treasury, tiene capacidad prácticamente ilimitada para realizar una política de estímulo, de recuperación de la economía americana, con lo cual las perspectivas son positivas, más allá de que acá, hasta fin de año, como digo, es muy corto plazo, dado lo que está ya ocurriendo con las autorizaciones de la vacuna y el comienzo de la campaña de vacunación en el Reino Unido e inminentemente en Estados Unidos. Claramente eso va a ser cada vez más una historia del pasado y los desafíos del presente van a tener con otras cuestiones que tienen que ver con básicamente la reconstrucción de la economía americana y de los países que han tenido más dificultades con la pandemia y sobre todo en Estados Unidos, que ha sido un fenómeno muy localizado en los estados que han tenido particularmente mayores casos y por lo tanto han sufrido los índices de desempleo más elevados. Lucio, y con respecto a los países de América Latina, vos hoy, más allá que recién lo dijiste, que ves como una esperanza entre que Biden sea un poco más moderado que Trump. ¿Cómo notás a la Argentina? ¿Cómo vos creés que, bueno, la Argentina está pasando una situación bastante complicada con el tema de la deuda, del FMI? ¿Cómo creés que esto pegaría acá en la Argentina? Y si Argentina podría volver con las exportaciones como el biodiesel, que fue tan cuestionado en los Estados Unidos cuando Trump le aumenta las retenciones, con el tema de las exportaciones de limón, etcétera, etcétera. Yo creo que no cambia las coordenadas básicas de la economía argentina. O sea, la Argentina, junto con Venezuela, es uno de los dos países que están imposibilitados de acceder a los mercados financieros internacionales en este momento que prácticamente el financiamiento es récord. La mayor parte de los países de América Latina, con estas dos excepciones, han logrado capear la crisis de COVID haciendo emisiones de deuda en los mercados financieros internacionales, en muchos casos en moneda local. Entonces, ese es el primer elemento que Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales. Segundo elemento que Argentina no tiene es moneda. Entonces, prácticamente lo que ocurre en la Argentina, cada vez que tenemos un episodio de depreciación del tipo de cambio, es una huida de la moneda local hacia la moneda de reserva de los argentinos, desde el punto de vista del ahorro, que es el dólar. Básicamente es un problema de falta de moneda, porque la moneda ha sido pulverizada por muchísimos años de financiamiento inflacionario del Banco Central del Tesoro. Y el tercer elemento que tiene la Argentina es una cuestión de economía política. La gran dificultad que ha tenido la Argentina en los años recientes, no en este gobierno en particular, pero en este gobierno por las características que tiene muy particulares de ser un gobierno de coalición, sin un liderazgo claro, para tomar decisiones de forma consensuada, particularmente en momentos de crisis. Y esto se ha notado mucho en este contexto de la pandemia, en la cual lo que se ha visto decisiones de política económica, en las cuales ha habido signos muy encontrados, ¿no? Signos a favor de una cierta prudencia fiscal,
signos a favor de un acuerdo con el Fondo Monetario, pero por otro lado, signos a favor de reformas claramente que van en contra de las instituciones, reformas que incluso, o por lo menos hechos dentro de cierta parte de la coalición de gobierno, que ponen en duda instituciones básicas o derechos básicos como derechos de propiedad. Entonces, claramente, tener un gobierno de coalición con tantas dificultades para tomar decisiones en una dirección clara y con una visión definida hacia la economía argentina, en este contexto crítico de una economía que no crecía y que no crece de 2011, de alta inflación, que tiene controles de capitales, controles de cambios, impuestos a las exportaciones, carga tributaria récord, niveles de gasto muy elevados, claramente es un hándicap enorme que da la Argentina en este momento, que justamente las condiciones de la economía mundial se están alineando para una recuperación. Precio de la soja, que es el principal producto que exporta la Argentina, más de $430 la tonelada, tasas de interés bajísimas a nivel internacional, que siempre lo que significan es abundancia de capitales para aquellos países que puedan atraer esos capitales, y por lo tanto, un tercer elemento, que me olvidé mencionar, muy importante, la recuperación de la economía brasilera, que es el principal socio comercial de Argentina. Es decir, en síntesis, a pesar de que los factores contribuyen para que la economía argentina salga de esta larga recesión en la que se encuentra la economía argentina, los factores domésticos parecen tener preponderancia en este momento y dificultan ver una recuperación rápida de la economía argentina en este contexto de post-crisis, post-pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y en la región. Tal cual, porque como decimos, o sea, muchos países, ejemplo Perú, se está reactivando nuevamente. Recién la invitada anterior, estábamos hablando justamente de que más allá que hubo una crisis en Perú por el tema del presidente, pero es como que ahora se está volviendo a la normalidad, tanto financiera como, bueno, o sea, como de consumo también, o sea. Y además ha demostrado una estabilidad también de los bienes de capital peruanos. Perú acaba de emitir más de 4.000 millones de dólares en bonos del Estado, de los cuales 1.000 millones en bonos han sido a 100 años. Demuestra la capacidad del Perú para poder endeudarse en ese sentido, ¿no? Y poder responder a la situación que se está dando en el país con la pandemia. Pero esto que usted menciona, Giovanni, no es, digamos, un milagro, suerte. Esto tiene que ver con que gran parte de América Latina, con las excepciones que mencionamos, quizás también está el caso de Ecuador, con las dificultades que ha tenido en los últimos años, pero sobre todo el caso de Argentina y, bueno, el caso extremo de Venezuela. En la década de los 90 se pusieron de acuerdo con respecto a 3-4 consensos básicos del manejo de la gestión macroeconómica, que tienen que ver fundamentalmente con la independencia de los bancos centrales que tienen, por ejemplo, metas de inflación, cierta prudencia, bastante prudencia en el manejo de la política fiscal, incluso con reglas fiscales anticíclicas, y eso se ha mantenido. Como usted menciona, el caso de Perú, que ha habido más de 6 presidentes, que es el 7º presidente que ha sido que ha dimitido o que ha sido puesto a juicio político o que está en el exilio, o en el caso trágico de Alan García. Pero esto se ha repetido en otros países de América Latina, por ejemplo el caso de Brasil, el traspaso de Fernando Henrique de Cardoso a Lula da Silva, donde también hubo un mantenimiento de las principales coordenadas de política económica, o por ejemplo el caso de Uruguay, más recientemente el traspaso entre el Frente Amplio y el Partido Blanco en presidente Lacalle. Y eso es lo que la Argentina no ha logrado resolver desde prácticamente el 2001 adelante, ponerse de acuerdo las principales fuerzas políticas y económicas del país, sociales, con respecto a 3-4 coordenadas básicas, un pacto mínimo de gestión de la política macroeconómica. Esto no significa que la región ha resuelto estos problemas. De hecho, ningún país de América Latina ha convergido con los estándares de vida de los países desarrollados, si tiene problemas de productividad, problemas en la educación, en la salud, en donde usted lo pueda mirar, pero el punto de vista de la gestión macroeconómica es un problema resuelto por gran parte de la región hace más de 20 años, y ese no es el caso de la Argentina. ¿Qué piensas de la América Latina? ¿Serán los que más rápido se podrán recuperar de esta crisis? Bueno, la región, uno de los temas que va a tener saliendo de esta crisis son los niveles de deuda. Eso es un tema. Algunos países han aumentado particularmente los niveles de deuda en moneda extranjera.
Pero toda la región aprendió de las crisis financieras de la década de los 90 y la gran crisis del 2001 de la Argentina a no repetir errores del pasado. Entonces, por ejemplo, todos los países han aumentado de forma muy significativa, y uno cuando compara hasta niveles récord las reservas de los bancos centrales, las municiones que tienen los bancos centrales hoy en casi toda América Latina para hacer frente a crisis de balanza de pagos son enormes. Casi todos los países de la región, todos prácticamente, salvo el caso de Panamá, El Salvador, los países dolarizados, tienen tipos de cambio flotante. Y entonces, me parece que la región en general va a tener una salida menos traumática de lo que se espera en general, justamente por las condiciones macroeconómicas internacionales. América Latina en general, cuando el precio de las commodities crece, cuando la economía americana crece y cuando las tasas de interés son bajas, la región generalmente se recupera. Vamos a tener el legado muy complejo de esta pandemia, que es justamente por las dificultades que tienen economías con bajas capacidades estatales, altos niveles de informalidad, altos niveles de hacinamiento y altos niveles de pobreza, como son los de América Latina, y alto nivel de inequidad en el acceso a la salud, el efecto que va a tener justamente la pandemia en los mercados laborales de América Latina, que han dejado en casi todos países de la región niveles de desempleo elevados, aumento de la pobreza, y lo que sabemos de crisis anteriores macroeconómicas, incluso de menor magnitud que esta, es que esa es una herida que a la región le cuesta resolver, por lo menos en el corto plazo. Lleva muchos años volver justamente a reconstruir los empleos que se pierden en las crisis macroeconómicas, y la región ya desde antes de la crisis de COVID está demostrando grandes dificultades para crecer. Pero nuevamente las coordenadas de la economía mundial favorecen una recuperación, sobre todo los países que han tenido una buena gestión macroeconómica en esta crisis. Nuevamente, los claros oscuros tienen que ver sobre todo con la gestión de la pandemia, y bueno, también vamos a ver si esos problemas que tienen que ver con la capacidad estatal se van a manifestar también en las campañas de vacunación, que van a ser un desafío logístico importante para resolver para todos los países de la región. Y Lucio, vos qué decís, que la crisis en la América Latina en general, ¿va a hacer efecto rebote o va a ser como el efecto rebota o el efecto L sería, ¿me entendés? O sea, ¿cómo lo podés ver? No sé, estos dos países, bueno, Argentina y Venezuela, y Ecuador, si lo querés llamar, pero a tu entender, ¿cómo lo mirarías? ¿Cómo sería la rectificación? Es que depende mucho de cada país. En general, hay un efecto que tiene que ver que cuanto mayor la recesión, mayor la destrucción de empresas y de las relaciones laborales, y que está vinculado con el desempleo, más lenta es la recuperación, porque claramente volver a construir empresas, volver a generar nuevos empleos, eso justamente tiene un efecto que demora esa recuperación económica al no estar establecidas las unidades económicas básicas, que son las empresas, para poder volver a producir bienes y servicios, que es lo que básicamente determina el crecimiento de la economía. Entonces, ese es creo que el gran factor, y los países que han tenido menores caídas, menor aumento del desempleo, son probablemente los que ya han logrado mantener el tejido productivo más entero en esta crisis, son probablemente los que tengan salidas más rápidas de la crisis. Pero me parece que es muy pronto para decir, en general, como te venía diciendo, la visión y el consenso es que la región en general ha tenido un manejo macroeconómico bastante adecuado, mucho mejor que en otras crisis macroeconómicas del pasado, obviamente ayudado por un contexto financiero internacional muy particular, pero ha sido mucho mejor que otras crisis financieras, y eso va a favorecer claramente una salida en general de los países de esta crisis. Y en Argentina en particular, ¿qué recomendás? O sea, tu visión, ¿qué harías si fueses ministro de Economía? O sea, no te quiero poner en ese... No me parece que sea... Si estás desde afuera, capaz que podés ver algo más con mucha más claridad, ¿me entendés? Por eso te hago esta pregunta. Me parece que se sobredimensiona la magnitud de los problemas macroeconómicos argentinos. O sea, ha habido países en América Latina que han tenido problemas vinculados con hiperinflación. La Argentina tuvo 2. Países que han tenido problemas con terrorismo y terrorismo de Estado, el caso de Perú, por ejemplo, el caso de Bolivia, que tuvo también hiperinflación. Países que han tenido terribles niveles de inestabilidad política, y el tema de la macroeconomía lo han resuelto, que es la condición básica para poder tener una economía sana.
una economía con altas tasas de inflación, una economía volátiles, con cambios de reglas de juego constantes, no hay forma de alcanzar el desarrollo. El problema básico de la Argentina es la enorme volatilidad macroeconómica e institucional del país. Entonces, esto que parece sencillo, que han otros países conseguido esta especie de pacto mínimo con respecto a ciertas coordenadas básicas de manejo macroeconómico, eso es lo fundamental para tener una economía que crezca. Y eso evidentemente hoy pareciera no estar sobre la mesa en la discusión política argentina, donde se discuten cosas básicas que en el resto de los países de la América Latina no se discute prácticamente más, ¿no? Si la inflación es un fenómeno vinculado con la emisión monetaria, si hay que tener una política fiscal por lo menos prudente, si hay que endeudarse en los momentos de crisis aprovechando las tasas de interés bajas, pero al mismo tiempo evitando el problema del pecado original de endeudarse en moneda local que hay que repagar en moneda extranjera, que hay que repagar en moneda local, etcétera. Entonces, hay un problema de dificultad de generar consensos y reglas estables que generen esos consensos, y ese creo que es el problema de base, de fondo que tiene la Argentina. Lo ha demostrado no solo estos últimos meses de la pandemia, sino en los últimos 4 años, ¿no? O más, te diría. Y te agregaría generar confianza también, o sea, atraer inversores. O sea, hoy en día Uruguay está sacando nuevos regímenes para poder invertir y para poder, si se quiera decir, seducir a los argentinos y a otros ciudadanos de otros países de la región a que vayan a invertir a Uruguay y justamente generar confianza. Pero se genera confianza cuando uno tiene certidumbre con respecto a la regla de juego. Esa es la cuestión, ¿no? A veces es mejor tener reglas que no son las ideales, pero reglas más o menos estables. Y ese no es lo que ocurre en la Argentina. En la Argentina tenemos que hay cambios de reglas constantes dentro de los gobiernos, incluso y entre gobiernos, ni que hablar. Entonces, el tema es cómo se consigue ese pacto mínimo alrededor de ciertas cuestiones de gestión macroeconómica básica. Después se puede empezar a discutir todo el resto de las cuestiones que son problemas para toda la región, como le decía, el tema de la educación, la calidad de la educación, la salud, la infraestructura, pero si no hay una mínima estabilidad en las coordenadas de los precios básicos de la economía, el tipo de cambio, la tasa de interés, las variables macroeconómicas básicas como la inflación, es muy difícil una economía que pueda crecer, que pueda traer inversiones. De hecho, la inversión en la Argentina está en los mínimos históricos en este momento, que refleja este altísimo nivel de incertidumbre que está viendo la Argentina, que obviamente tiene que ver con la trayectoria muy compleja que tiene la Argentina de 2011 en adelante, como decía, una economía que dejó de crecer y una economía donde cada vez más es más complicado generar inversiones y justamente aumentar la productividad, que es el motor a largo plazo del crecimiento. Tal cual. Y también, bueno, la seguridad jurídica, hace un ratito hablaste un poco de la propiedad privada, también que eso hoy en día parece como que está y no está, y eso también genera lo que genera incertidumbre es justamente no saber si las reglas van a cambiar de un día para otro. Me parece que es lo central. Como mencionaba anteriormente, uno no tiene que irse muy lejos, viendo los ejemplos en el resto de la región, que ha habido cambios de signo político importante, gobiernos de coaliciones de un signo a otro, y ciertas cuestiones de manejo macroeconómico básico no cambian, y esa es la lección que Argentina claramente no ha logrado aprender, que el resto de la región la aprendió de muy mala manera por las grandes crisis financieras que hubo en los 90 y las crisis macroeconómicas que muchos de estos países sufrieron, ¿no? Y eso es lo que generó en las principales fuerzas políticas y las principales élites empresarias y sociales, es un consenso de que dentro de un cierto mínimo juego de reglas de juego, nada se discute y todo el resto sí se puede discutir y es parte de la discusión política. Bueno, un poco lo que hablaba hace unos meses atrás, que vino acá el programa, un poco lo que hablaba Hugo Alconada Mono, era el pacto de la Moncloa, lo que se hizo en España, o sea, sentarse y decir, bueno, muchachos, o sea, no siempre se gana, hay que perder y haber tantos sindicalistas, o sea, juntarse, o sea, los que manejan la Argentina prácticamente y ceder. Yo creo que también esto sería oportuno en un nivel de cómo hoy en día se ve a la Argentina desde el exterior y cómo estamos acá.
Mire, Leonel, es un punto central, porque a veces me parece que hay una idea un tanto romántica de la idea del consenso y del acuerdo, que es simplemente sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo y la gente hablando se entiende, para ser un poco hasta sarcástico en ese comentario. Y en realidad, justamente los acuerdos a largo plazo implican pérdidas en el corto plazo. Esa es al final de la cuestión. Y lo que hemos visto en otros países de América Latina es que básicamente hubo pactos en los cuales los distintos sectores económicos y políticos aceptaron pérdidas en el corto plazo, incluso países que resignaron crecimiento durante muchísimos años, por ejemplo, para tener una moneda local. El caso más claro es el caso brasilero, con tasas de interés reales que en un momento eran récords a nivel mundial, porque era la manera en la cual, aún sacrificando crecimiento para la economía brasilera, se generaba confianza en la economía y sobre todo se acababa con el impuesto, el peor de todos, el más regresivo de todos, que es el impuesto de la inflación, que castiga a los más humildes. Pero ahí hubo un consenso político, entre los dos partidos, de mantener una política que prácticamente fue una política de Estado que atravesó gobiernos de signo político muy distinto. Y eso me parece que es el bien público que no se ha logrado generar, esa comprensión de que el pacto no es nos sentamos en una mesa, nos ponemos todos de acuerdo, sino que implica una distribución de pérdidas en el corto plazo por ganancias en el largo plazo. Muchísimas gracias, Lucio. Ojalá que podamos tenerte nuevamente en el programa con estos análisis económicos y tu perspectiva justamente desde Washington y tu mirada, porque hace mucho que estás en Washington, ya que está, te pregunto. Sí, ya hace más de 2 años, sí. Bueno, muchas gracias, Lucio, y espero te tengamos una vez más en el programa, como dijo Leonel. Por favor. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Fue